Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta conversación dentro del marco de la Semana de Familia que tendremos aquí en nuestra Iglesia Adventista de Ñuñoa. Hoy quiero presentarles a quienes nos acompañan, partiendo por mi esposa, Carolina Beltrán. ¿Cómo estás, Carolina? Hola a todos. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien también. Me alegro. Muy bien por acá. Feliz y ansioso de iniciar ya esta conversación. Y enseguida entonces voy a presentar a quienes nos acompañan aquí frente a nosotros. Tenemos el privilegio de conversar con un matrimonio muy especial que ha dedicado su vida al servicio de Dios y de las familias, dejando huellas profundas a lo largo de todo Chile. Él es Samuel Patricio Concha Quesada. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto de saludarte. Tengo por acá una fecha, o un año más bien dicho, 1956. ¿Es correcto ese año? Es correcto. Nacimiento en la ciudad de Santiago de Chile. Pastor y teólogo con un magíster en teología en la Universidad Adventista del Plata, que ha servido en diversas iglesias y ha tenido responsabilidades a lo largo de muchas ciudades en todo el país. A su lado, siempre, Patricia del Carmen Sepúlveda Miño. ¿Cómo está, Patricia? Correcto, un gusto de saludarles. Acérquese al micrófono. Un gusto de saludarles, Ricardo, Carolina, y de estar acá, compartir. Nacida en Talca, Talquina de corazón. el año 1965. Profesora de educación básica con especialidad en lenguaje y ciencias, pilar de su familia y apoyo constante en cada desafío ministerial. Juntos además han criado a sus hijos, Carol y Luis, y han recorrido una vida de servicio acompañando a las iglesias, colegios y familias, llevando esperanza y fe donde Dios los ha llamado. Hoy queremos conocerlos más. Por eso nos hemos reunido en este lugar para tener esta conversación. Y la primera pregunta, entonces, ya para entrar en terreno, la va a hacer Carolina. Claro que sí. Eso es solamente la introducción, porque estamos muy interesados en conocer más de ustedes. Me gustaría saber en qué año se conocieron, cuáles fueron las circunstancias, ¿tienen alguna memoria en especial, algún hecho en específico que les marcó su vida a través de los años? Nos conocimos el año 1984, un 15 de febrero, al otro día de los enamorados. Y fue en la ciudad de Viña del Mar, que fue el primer lugar donde yo comencé a servir. Predicando la conocí a ella, porque cuando yo estaba dando un sermón en la iglesia de Miraflores en Viña del Mar, ella entró y ahí escuché la voz, esta es. Así de impactante. Así ¿Y qué es. dices tú, Patricia? ¿Fue así? Bueno, fue sí un motivo muy especial. Justamente estaba al lado de mi tío y yo iba entrando con mi tía y bueno, fue una mirada especial, así que después fuimos amigos, nos conocimos y hasta ahora seguimos conociéndonos. Ya dimos algunos años, pero sería bueno Bueno. saber, entonces, ¿cuánto tiempo llevan casados? 40 años de matrimonio cumplimos, felices, agradecidos de Dios por todo esto, por la bendición de estar juntos. Eso fue en marzo recién pasado. Sí, 40 cumplimos años. 40 años, sí. 40 años. 31 de marzo. Mira qué interesante. Y ahí en su matrimonio nació Carol, Luis, Carol, que vinieron a Luis. alegrar el hogar. Así es, son nuestros tesoros que forman parte de nuestra familia y llegaron otros 2 hijos ahí, Liz y Gabriel, así que somos ahora 6, más los perritos tesoros, 4 tesoros más pequeñitos ahí. Qué maravilloso. Otro detalle importante, me parece que nosotros tenemos el sello de lo que es nuestro trabajo, porque
Ella es de Talca, yo soy de Santiago, nuestra hija nació en Valparaíso y mi hijo nació en San Fernando. Menos mal que no tuvimos hijos en cada ciudad, si no tendríamos problemas. Y yo creo que hay algo en común para probablemente todas las familias adventistas, la música. Yo, de hecho, tengo el recuerdo imborrable del pastor detrás de la producción del concierto de celebración, aniversario de los 60 años de La Voz de la Esperanza. Tal vez sería bueno recordar parte de eso, pero con Carolina hemos tenido el privilegio también de cantar con Carol. Hemos estado allí participando juntos y en más de alguna ocasión también estuvimos con su hijo cantando juntos. Así es que la música nos une. Así es, la música nos une y agradecemos al Señor por ese don precioso que tienen los hijos y que pueden ponerlo al servicio del Señor. Bueno, para mí como pastor y predicador y evangelista, el hecho de que mis hijos canten es un recurso poderoso, porque hemos tenido la ocasión de estar juntos y cuando mis hijos cantan después de un sermón y cantan para el llamado, eso es un mensaje tremendo porque hay un apoyo detrás de lo que predicamos, realmente se ve reflejado en nuestros hijos y en nuestra familia. Claro, porque se ha comprobado que la música llega donde la palabra no llega. Toca los corazones, emociona. ¿Cómo han logrado en estos años de vida pastoral equilibrarlo con la familia? Porque si bien es cierto, todos sabemos que el pastor se dedica mucho a la iglesia, viaja, tiene varias congregaciones, los hijos quedan a cargo literalmente el cuidado de la madre. Entonces, siento que es un desafío tremendo. ¿Cómo lograron equilibrar eso para hoy en día tener a sus hijos en la iglesia, tener una familia unida, que desde afuera nosotros miramos y es un gran mérito, pero a la vez también fue un gran desafío? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, al principio no fue muy difícil, porque yo serví a la iglesia como pastor distrital y bueno, todos los días estaba en la casa y estaba con Patricia y podía equilibrar bien todo. El tema fue cuando comenzamos a tener algunas responsabilidades como iglesia, como departamental, como presidente. Trabajé en la Unión Chilena, por lo tanto eso hacía que nosotros viajáramos mucho. Patricia tenía la responsabilidad de estar a cargo de los niños para toda la Unión. Yo estaba a cargo del tema de escuela sabática, del tema misionero, y muchas veces nos cruzábamos en los aeropuertos. Así es, sí. Yendo ella para el sur y yo para el norte. Claro. Y eso fue muy complicado, porque los niños muchas veces quedaban solitos. Sí, es complejo, pero la calidad de tiempo que pudimos lograr con ello es lo que nosotros vemos como resultado. Tratamos de aprovechar al máximo y mucha comunicación, conversaciones con ellos. No fueron fáciles, porque esa edad es muy difícil, pero ahí se crean esos lazos que uno los ve ahora en ellos como el resultado de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo en equipo, porque siempre conversando juntos, conversando con los chicos, cada uno tiene ya sus puntos de vista. Es difícil congeniar, pero sí se puede. Se puede. Por eso, ¿Tenían este ideal de tener 2 hijos? Sí, yo sí, porque mi madre nos puso en nuestra cabeza, de todos mis hermanos, soy una familia muy grande, de 13 hermanos, entonces mi mamá nos colocó siempre... 13. 13. Ah, 13. Entonces mi mamá siempre nos colocó en la cabeza 1 o 2, nada más. Entonces mi cabeza eran 2 máximo. Volviendo al tema anterior de que les costó la vida cotidiana, lidiar el trabajo, la vida ministerial y la familia, ¿qué actividades realizaban quizás para fortalecer los lazos entre los 4,
para que los niños siempre se sintieran acompañados, contenidos? No sé, también nos podría servir como un consejo para los padres que nos están mirando, para nosotros mismos, y replicar aquellas actividades que quizá a ustedes les benefició en ese lazo que se formó y en la educación de los niños. Bueno, cuando eran los sábados de noche, nosotros si estábamos, siempre teníamos la actividad de las cabritas, que eso era típico, las cabritas y ver alguna serie Las cabritas son los popcorn, para que Exacto, también se... exacto. Entonces yo las hacía y eso era parte tradicional de las noches y conversar, ver. Generalmente se quedaba dormido, pero los demás terminábamos viendo lo que Pero los despertaba chiquillos, con el aroma, yo creo. lo que los chiquillos decidían ver, los acompañábamos. De cuando eran chicos me veía los monitos con ellos, pero salíamos, compartíamos todo el tiempo que él estaba, lo hacíamos, de compartir, comunicarnos, hacer cosas de comida juntos, salir juntos. Y eso nos permitió que hasta el día de hoy siempre nos juntamos y salimos, caminamos. O sea, aprovechar las instancias. Aprovechar los instancias. Quizá a que veces teníamos. olvidarse que hay ropa que lavar. No, eso puede postergarse. Mis hijos están ahora, el papá está ahora, disfrutemos los cuatro. Exactamente. Era muy importante de escucharlos a ellos. Eso fue vital. Y aun cuando decían lo que pensaban, muchas veces protestaban porque la iglesia les quitaba al papá, a la mamá, en momentos Sí. muy importantes para ellos. Pero eso como que se equilibraba escuchándolos mucho a ellos. ¿Dejaron de hablar en algún momento? Me refiero porque llega la edad de la adolescencia, por ejemplo, y pareciera que hablan menos. ¿Cómo fue el Sí. proceso a lo mejor de cada uno por separado, sin entrar tanto en Sí. detalle? Porque conocemos Claro, de cerca... Cada uno tiene sus diferentes temperamentos y con Carolita uno sabía que con ella, acostarse con ella, estar en su camita, apapacharla, eso era lo que a ella más le gustaba, siempre en pijamita, disfrutaba eso. Con Luis, él tenía siempre ha sido más abierto y conversábamos con él, hacíamos cosas con él más y, y como te digo, los temperamentos son diferentes. Pero Carolita hacia adentro y Luis más abierto. Pero sí, un cariño por los dos, son tan especiales. Sí, y ellos estaban siempre conectados con la iglesia, pues Conquistadores les ayudó mucho. Sí, Los pastores amigos, como trabajamos un poquito en contacto con ellos, porque nosotros siempre respetamos la decisión de ellos de ir a la iglesia donde ellos se sentían mejor. mejor. Y aun Claro. cuando yo atendía mi iglesia en el distrito, a veces ellos estaban conectados con jóvenes del distrito vecino. Se me ocurre preguntarles también cómo fue el momento en que ellos decidieron bautizarse. ¿Cómo se produjo eso? Porque uno diría, es natural que ellos, ¿no es cierto?, quieran tomar la decisión de, estando en la iglesia, de bautizarse. Bueno, yo hacía llamados. Como principio de la predicación, hacía llamados al bautismo y mi hijo pasaba Siempre. de Sí, 3, desde 4 chiquitito. años. Un día mi hija me dijo, bueno papá, yo pasé, ahora bautízame. Y yo le dije, tenía 5 años. Yo le dije, hija, cuando tú cumplas 8 años, yo te voy a bautizar. Entonces yo como, bueno, con todo el trajín, pasó el tiempo y ella me dijo, papá, tengo 8 años. Ah, hija, lo abracé. Muy bien, qué lindo, ¿eh? No, Tengo 8 años. Sí. ¿No? Y qué privilegio que usted lo O pudo sea, hacer. tengo 8 años recordándole, Porque, claro, oye, Claro, ya que cumplí tenía la que edad. Claro. bautizarla Mm. y fue hermoso. Pues, Pasa que los niños tienen muy emocionante. buena memoria. Sí. Y lo mismo pasó con Luis. Pues Luis pasaba igual a los llamados hasta que cumplió su
sus 8 años y el papá los bautizó. Lo bauticé en Calama. En Calama. Ahí fue el momento crucial para ellos. Ahora, tal vez es escaso el tiempo que queda para un pastor, ¿no es cierto?, para tener una rutina, a lo mejor, momentos especiales con sus propios hijos. Es demandante la labor, no solo del pastor, sino que de quien asume una responsabilidad, a lo mejor, administrativa en la iglesia. Entonces, en ese escaso tiempo que quedaba, aparte de lo que ya mencionaron, ¿había algún otro momento que ustedes tenían como una rutina especial para realizar en familia o bien como matrimonio para fortalecer su vida espiritual? Bueno, nunca olvidé en una frase que dijeron mis hijos cuando yo me jubilé, que nunca se me ha olvidado. Y ellos dijeron, siempre vimos al papá orando las primeras horas de la mañana. Bueno, yo oro y no estoy preocupado que me vean mis hijos, pero mis hijos sí me veían. Y esa imagen quedó grabado en ellos del encuentro que uno tiene con el Señor. Y eso fue para ellos un mensaje, más que verlo, fue un mensaje para ellos. Así es. ¿Tienen algún versículo que los caracterizó, lo tomaron como propio en el hogar? Cosa que saliéramos al mundo, ellos a estudiar, usted a trabajar y digamos, este versículo siempre va a estar en mi mente porque lo llevamos grabado en nuestros corazones. ¿Algún versículo de ánimo, de fortaleza? Yo creo que más de uno. Yo creo que más de uno, Sin pero duda. ¿recuerdan ahora algún versículo que ocuparon quizá en esos años más difíciles, donde tuvieron que complementar todas estas áreas, la crianza, la adolescencia de los chicos, que es una etapa compleja? Bueno, canto es el primero que recuerdo de los niños. Jehová es mi pastor era el canto de toda la edad de mis niños hasta los 12, 13, lo cantábamos siempre. Ese era un canto tradicional que nos daba fuerza, fortaleza, porque Jehová era nuestro pastor, Claro. de nuestra familia. Y desde chiquitito ellos lo entonaban, se lo enseñamos y ellos lo entonaban. Y versículos. Bueno, para mí un versículo que fue como un graffiti en la pared del corazón, de la mente, y es el versículo lema que dice, siempre sean blancos tus vestidos y nunca os falte ungüento sobre tu cabeza. Eclesiastés 9:8. Qué precioso versículo. Así es. Y el otro es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Yo creo que en realidad podemos seguir recordando muchos textos hermosos, favoritos y que fueron parte de distintas etapas en la vida de la familia, del matrimonio o con los hijos. Pero ahora, pastor, hermana Patricia, mirando a la iglesia en su labor y en su responsabilidad ministerial juntos, porque el pastor, por más que estuviera, ¿no es cierto?, liderando solo, pero él también era líder de su familia. ¿Cuáles fueron los desafíos o algún desafío en especial, algún problema que tuvieron que enfrentar juntos o como liderando, ¿no es cierto?, en el ministerio pastoral? ¿Recuerda algo? Bueno, hay un hecho que va a ser impresionante, pero ese es un hecho que me ocurrió casi al inicio de mi ministerio. Y fue porque tú sabes que hay un conflicto entre el bien y el mal. Nosotros somos protagonistas, yo como predicador, imagínate, y el enemigo de Dios en forma directa como que hace planes para destruirlo a uno. Y yo recuerdo después de una experiencia tremenda que pasé, Satanás usó a una persona para decirme, voy a destruir tu ministerio y tu familia, directamente. Y eso realmente a mí me causó un impacto muy grande, y después de eso ocurrieron cosas que estuvimos al borde de morir muchas veces,
tanto mi esposa como yo, o los dos juntos. Y esa frase lo tomé como un desafío de oración, para que el Señor nos guardara, nos protegiera y guardara a nuestros hijos especialmente. Así que es como alguien que está amenazado y Exacto. que necesariamente tenemos que tomar Depender más de Dios. las promesas de Dios. Exactamente. Sí. Así lo vimos desde el momento, porque cuando pasó estaba embarazada de Carolita y vimos esto como una lucha que uno tenía que estar sostenido del Señor para rogar y clamar por nosotros y por nuestros hijos. Y eso ha sido todos los días nuestro, estar juntos, unidos, orando y siempre pidiendo por nuestros hijos, porque esa amenaza era una amenaza real Era que real. sabemos entre el bien y el mal. Gracias a Dios pudieron ver la mano poderosa de Dios Amén. y sus promesas. Ahora, Yo sé- discúlpame, Carolina, antes de seguir con la pauta que tenemos, pero tal vez sería bueno también contar algo respecto de la voz. Herramienta fundamental para un orador, para un pastor, para Sí. alguien que gusta de la música. Yo creo que sin duda fue un momento muy complejo. Muy complejo. Sí. Muy Por eso- complejo porque yo recuerdo que este tema de mi voz apareció después de que la iglesia me nombró como evangelista en el campo, en la misión chilena del Pacífico. Y aunque yo le expliqué a los hermanos que nosotros estábamos muy cerca de la jubilación, el hecho de elegirnos evangelistas, yo pensaba de que habían otras opciones que me dejaran, por favor, terminar tranquilo mi periodo. Y los hermanos insistieron y al final me pusieron como evangelista de la misión. Y siendo elegido evangelista, antes que comenzara el año, yo me encontré con una cantidad de ¿cómo se llama? ¿Nódulos? Nódulos, en forma casual. Y ahí comenzó, o sea, como que Exámenes. cuando se pone el sol y viene la oscuridad. Claro. Entonces vinieron los exámenes, vinieron las biopsias y el médico me dijo, lamentablemente tengo que decirles que esos nódulos que usted tiene tenemos que sacarlos todos de una vez. ¿Por qué? Porque están al borde de pasar a ser nódulos malignos y eso implica que usted necesita apartar un poco de su trabajo y ¿Y cuál es el pronóstico que le dieron en ese momento a usted que recién había sido llamado a un cargo tan importante como el evangelismo? sí, el médico me dijo, bueno, los nódulos están aquí en la, ¿cómo se llama la Tiroides. Tiroides. tiroides? Y entonces el médico me dijo, vamos a operarlo a usted, pero tengo que decirle que cuando se opera a alguien acá, hay altas probabilidades que pasemos a llevar un nervio que se llama recurrente, que es un nervio que controla las cuerdas vocales. Y si pasamos a llevar ese nervio recurrente, usted podría quedar sin voz o quedar afónico por espacio de un tiempo. Meses. Yo le expliqué al doctor, mire, yo soy evangelista, soy un pastor, mi voz es, dijo, veamos, pues, vamos a ver qué pasa con esto. Y cuando me operé, el médico pasó a llevar el nervio recurrente y quedé afónico como 6 meses. Entonces yo tenía que predicar con mi voz afónica. Fue una lucha tremenda esa, Sí. de los primeros meses que quería hablar y no podía hablar. Entonces, más a él que le gusta la música, predicar, fue tremendo. Yo lo vi, es una lucha con el Señor, muy fuerte. Sí, porque quedé en silencio cuando yo tenía que estar hablando. Esas son las cosas que el Señor le tuve que luchar y decirle, Señor, ¿por qué tú permitiste que me eligieran como evangelista si me va a quitar la voz? ¿Y esto pasó hace como 20 años? No, ¿No? eso pasó hace unos 4 o 5 años atrás.
Ah, Fue en reciente. los 3 últimos años Los tres- antes Pero- de jubilarnos. ya. Pero el médico me dijo, mire, cuando ya se descubrió que me había afectado la voz, me dijo, una cosa tengo que decirle, 2 cosas le tengo que decir. Una es que usted podría llegar a hablar si es que se somete a un tratamiento con un fonoaudiólogo, pero lo que no puede hacer nunca más de aquí en adelante es cantar. Exacto. ¿Cómo lo Sí. vivió en lo íntimo? Porque a veces uno para afuera muestra Sí. fortaleza, yo dependo de Dios, un discurso que queremos mostrar que todo está bien, pero en lo íntimo, ¿cómo vivió ese periodo de desierto? De saber que podría quedar sin voz, que no podría cantar, que son cosas que le encantan. Sí, bueno, eso fue una lucha muy grande, una guerra horrible que tuve que afirmarme fuertemente porque la fe fue probada duramente, ¿no? Yo no, ¿por qué? Porque tú no entiendes por qué el Señor está permitiendo eso. No entiendes. Ya después uno va entendiendo de que el Señor nos pone a prueba a uno por diferentes puntos específicos de la vida de uno Así que es. comenzamos a despejar. Entonces, ¿qué le podría decir a usted, a los que nos están siguiendo, viendo esta entrevista? ¿Qué consejo le podría dar cuando estamos pasando por esos momentos donde vemos todo negro, donde lo que yo creía que iba a ser se derrumba? ¿Qué consejo le daría? Yo creo que el único consejo que daría es que usemos las rodillas más que antes. De que Dios te da y te quita. Y que uno necesita confiar en que Él es el que hace la voluntad. Y bueno, y lo otro clave es que toda la familia ¿cómo se llama? Se una. Se una Sí. en torno a ese drama y haya una Una compañía. Exacto, importante. una compañía juntos, dándole fuerza, ánimo, orando, clamando, porque son momentos muy difíciles, pero el Señor nos dio esa fortaleza y de esperar en su voluntad. Y hemos visto los milagros porque Él ha vuelto a cantar con nuestros hijos. Ahora, yo creo que también para la hermana Patricia la voz es fundamental en su trabajo. Pero probablemente le tocó enfrentar algún otro desafío a usted en su desempeño por su parte. No sé si recuerda algo que haya tenido que sobrellevar de forma personal contando con el respaldo de su esposo, de su familia, pero me imagino que también. Uy, sí, de experiencias, muchas experiencias me ha tocado también, aparte del trabajo familiar, que justamente en el último periodo, la enfermedad tremenda de mi madre, ver ahí la fe, la esperanza y esa lucha que uno tiene que tener, pero sí, y experiencias en el colegio tremenda. Yo vi al Señor con su poder actuando siempre. Eso que uno sabe que el Señor está ahí, es el que dirige. En experiencias tremendas con alumnos, milagros, y eso uno ve que el Señor está ahí como ha prometido. Así que, tendríamos para hablar de muchas experiencias. Por otra parte, yo creo que la iglesia es una familia. Probablemente alguien que nos ve tiene conflictos y dificultades serias con su propia familia. Pero la iglesia termina siendo un refugio para muchos de los que pertenecemos a una iglesia, a una comunidad o congregación como esta. ¿Cuál es el sentido que tiene para ustedes la iglesia? Porque han trabajado, han servido, pero ¿cuál es el sentido más, no sé, especial o que ustedes le dan a la iglesia? Participar hoy, por ejemplo, aquí en Ñuñoa. Bueno, la iglesia es una familia y bueno, yo como pastor y nosotros
visitábamos mucho a nuestros hermanos, a las familias. Nosotros tenemos amigos, matrimonios, familias muy queridas en todas partes donde vamos, porque pudimos estar en sus luchas, en sus conflictos, Sí. pudimos orientarlo en un momento clave de la vida de nuestros hermanos de la iglesia. Y el hecho de que uno vaya ayudando a sostener las fuerzas de los hermanos y de la familia de la iglesia, como que nosotros nos estábamos reparando. Así es. Sí. Porque la iglesia siempre nos ve bien, con ánimo y todo lo demás, y cuando estábamos animando a alguien a salir adelante, lo estaba haciendo desde mi propia drama, que ellos desconocían. Pero el hecho de ayudarlo a ellos, uno se comenzaba a parar. Era impresionante eso. Yo recuerdo que usted dijo recién que la clave para atravesar ese momento difícil fue estar de rodillas. Sí. ¿Qué otro consejo o principio usted complementaría a esa expresión para poder mantenerse clave en la fe, en la iglesia, en esperar la segunda venida? Este mundo está muy difícil. Hoy la fe cada vez está desapareciendo de la tierra. Es difícil enfrentar estos últimos tiempos. Entonces, yo sé que de rodillas hay que estar, pero me gustaría escuchar de sus labios qué otro consejo, qué otra estrategia nos puede ayudar. La memoria. Para mí ha sido vital la memoria. De hecho, lo seguimos en su Instagram. Sí, y cuando nuestros hijos nos desafiaron a hacer cosas también en las redes sociales, siendo que nosotros también tenemos muchas cosas que decir por la palabra de Dios, entonces se me ocurrió ese desafío de desafiar, ¿no? No había visto todavía a alguien usar un desafío así de la memoria. Entonces la memoria es muy importante. Cada vez que tú enfrentas una situación, aparece una declaración de la Biblia. Claro. Iluminando todo. Y además que uno piensa que el estar jubilado significa no hacer nada. Pero usted me ha enseñado que se reinventa. Sí. Así es, Que se hay re- que reinventarse. Hay que reinventarse, hay que estar ocupado. Usted visita, yo sé que usted visita ahora el Instagram, entonces eso lo mantiene ocupado y lo hace sentir que es útil para la congregación. ¿Y cuántas personas? Porque ¿cuántas personas pueden ver un mensaje, una palabra, una frase que ilumina la vida de una persona? Nunca vamos a saber ese resultado. Uno ve las visualizaciones, uno ve los likes, pero ¿cuántas personas no ponen nada, pero sin embargo su vida se transformó? O sea, se podría decir Sí. que tenemos Samuel para rato. Sí. 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 Yo quería saber también, y ya llegando al final de esta conversación casi, que ha estado bastante variada, pero otra vez volver al matrimonio. Pastor, ¿usted considera que es romántico? Hermana Patricia, Sí. ¿qué diría usted? Sí. Mejor hable usted. Sí, no, mi esposo sí es muy romántico, es muy cariñoso, siempre se preocupa de mí, los detalles. Me compra chocolate sabiendo que yo no puedo comer, pero me trae el gesto y él se lo puede comer. Pero no, yo agradezco porque él es muy cariñoso. Esa parte es súper importante en un matrimonio, porque el matrimonio es como las rositas, hay que echarle agüita, hay que preocuparse. El jardín tiene que ser hermoso, pero hay que cuidarlo. Entonces, él es así, él es una persona muy, muy cariñosa. ¿Tienen un preocupada. plan para los 50 años? Sí, yo me lo imagino ya el plan. Pero Sorpresa. exacto, pero sí. La Ay. comunicación, otra cosa que nosotros, comunicación. Mucha comunicación. Y usted, pastor, ¿podría decir que Patricia es amorosa, servicial? Bueno, Patricia es tan amorosa que me ha enseñado a ser amoroso.
así. Es como cuando el amor despierta amor, cuando el romanticismo despierta romanticismo. Porque somos distintos, yo soy un temperamento un poco más retraído en nuestras vidas así personales. Uno ve que el pastor es el que lleva adelante, el que predica con mucho entusiasmo, pero en nuestro fuero más familiar soy un poquito más retraído, pero ella me ha formado en muchas cosas, de la cual ella dice que soy romántico, porque ella me ha hecho un romántico. ¿Hay cartas guardadas por allí o no? Sí, tenemos muchas cartas. Tenemos una cajita de los tesoros, que digo yo. Están porque ahí amarillas. Están Están amarillas, pero amarillas. sí. Pero ahí las tengo, las reorganicé el otro día. Y bueno, tengo ahí lo nuestro y lo de nuestros hijos. Hasta cartas de cuando nos escribían de la universidad. Un tesoro. Un tesoro. Un Es mi tesoro. caja de los tesoros. Yo en estos años de matrimonio me he dado cuenta que el matrimonio es difícil. Es difícil. Es difícil, uno se enfrenta a muchas cosas, hoy no es la misma sociedad de antes, ya la mujer tiene que salir a trabajar, los niños están expuestos a más peligros, el mismo internet, ya todos sabemos que eso es un riesgo inminente, pero por la experiencia que ustedes tienen a través de los años, ¿qué consejo le darían a esos matrimonios que quizás recién están comenzando o a aquellos que ya están viviendo sus primeras crisis? Porque hoy en día vemos que todo es desechable. Vemos que, no me gustas, te cambio por otro. Y después se va haciendo algo común. Entonces, me gustaría saber qué consejo le darían a aquellos matrimonios que luchan día a día. No es porque no se amen, sino que porque la vida es difícil. Nelson, ¿nos queda tiempo? ¿Algunos minutos? ¿Sí? Sí, quedan 5 minutos. Hay una frase que usa el mundo para poder clasificar actitudes y conductas. Yo creo que está dentro de la rama de la sociología, el estudio de la conducta de los seres humanos y sus convivencias. Y hay una expresión que se llama amor líquido. Es un amor que no tiene compromisos, que está allí justamente para satisfacer el hedonismo, por ejemplo, que es otro término, una influencia letal para los principios que nosotros conocemos. Por eso que apegarse a la Escritura, a la palabra de Dios, apegarse a lo que Dios es en relación a su soberanía, es lo único que podría, pienso yo, capaz que lo esté espiritualizando mucho, pero es que para esas corrientes que en este momento están, que van formando la mente, el corazón de las personas, uno necesita arrimarse a refugios fuertes, poderosos, para no ser tocado, no ser influenciado. Y no hay otra forma, Carolina. No hay un recurso psicológico, un recurso emocional. Podríamos tener quizás varias cosas de eso que está bien, pero al final lo que persevera, lo que se mantiene, son las cosas que el Señor hace. Así es, y en la oración, o sea, la oración es personal, pero la oración que hacemos juntos, la oración que está como matrimonio, elevamos al Señor todos los días, mañana, tarde, momentos juntos donde estemos, pero lo conseguimos con el Señor, porque también ese es un hábito que hay que trabajarlo. Entonces, pero ahí está la fortaleza, pues el Señor da para luchar, para querer luchar, porque en el matrimonio hay que querer, hay que dar la disposición para cambiar ciertos hábitos, para ir mejorando, para ir apoyándonos mutuamente, para crecer juntos. Y la comunicación. O sea, Es clave la comunicación. tiene que haber comunicación. Comunicación para arriba y con- comunicación entre ustedes. entre nosotros. Así es. Muy bien, ha sido breve este momento, se nos ha hecho corto, creo yo.
pero dentro del marco de esta semana especial aquí en nuestra iglesia de Ñuñoa, donde todos son bienvenidos. Doctor Yoho, número 310, comuna de Ñuñoa en Santiago. Por favor, vengan, vamos a recibirlos porque aquí hay una familia grande esperándoles. Y de hecho, el lema, y ustedes lo han citado, o el eslogan para esta semana que ya pasó, que va a pasar, no lo sé, en el momento que ustedes vean esta conversación, es juntos rumbo al cielo. Hay un propósito para la iglesia y para la familia. Yo creo que eso es lo más relevante entonces para poder mantenernos juntos, con ese propósito, con esa dirección. El tema clave ahí, en la palabra clave, es rumbo. Porque hay mucha gente que no tiene rumbo, porque no tiene un norte, no sabe dónde ir. Y ese es un problema humano que tarde o temprano las personas va a llevarlos a una crisis existencial importante. Los hijos de Dios tienen un norte. Para ese norte hay que tener un rumbo. Pero todo lo que pasa en el mundo, todas las preocupaciones y las crisis, puede afectar ese rumbo. Y ahí es donde uno necesita cada tanto marcar el rumbo. Los padres tienen que marcar el rumbo de sus hijos. Así es, sí. Los padres deben marcar el rumbo. El título es muy sugerente y muy importante. ¿Cuál ha sido tu experiencia en tu familia? Nos gustaría leerte allí en los comentarios. Por favor, estamos interesados en saber más de ti también. Carolina, muchas gracias por acompañarnos en este instante, en este diálogo, en esta conversación. Pastor, muchas gracias también. Gracias a ustedes, muchas gracias. Sí, gracias por estos momentos también que podemos conocer un poquito más de nuestra vida. Y esperamos seguir viéndonos siempre aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.